a retomar un poquito y avanzar. ¿Cómo les está yendo con las lecturas de bibliografía secundaria? ¿Las están pudiendo hacer? ¿Las están entendiendo? Bibliografía tranqui, acá se va a ir poniendo un poquito más, no sé, más que, pero más. Hoy vamos a decir algunas cosas, y la clase que viene también, y la otra también, de lo que señala la profesora Santa Cruz en el artículo que tenían que leer para hoy. Así que bueno, espero que lo hayan podido leer para que vayan pudiendo decir ustedes cosas que correspondan. Bueno, como tengo que dejarlos libres un poquito antes de la hora para que puedan ir al teórico, hoy van a tener el primer teórico con el profesor Gabriel Martino, que es el tercer docente de la materia, al que todavía tienen que conocer, pero bueno, hoy lo van a conocer y van a tener una serie de teóricos con él, y después es el regreso de Malena, regreso triunfal, ya para el último tramo. Yo también voy a dar un teórico, la semana que viene no, la otra. Hola, ¿qué tal? Hola. Así que bueno, ese día van a tener un continuado, vamos a tener un continuado de 6 horas que va a ser interesante. Así que bueno, vamos arrancando, retomando algunas cosas que habíamos visto mientras van llegando. Estábamos en lo que podríamos llamar una primera parte del primer capítulo, ¿no? Después de haber distinguido lo primero, lo segundo y lo tercero, con estos dos movimientos, ¿no? De procedencia y de remisión. Uno podría decir que eso es lo que está dando cuenta de esta dinámica derivativa de lo real. Después de hacer esto, se empezaba a caracterizar a qué. Después de haber distinguido o de haber señalado esta jerarquía entre lo primero, lo segundo y lo tercero, Plotino empezaba a caracterizar a qué. En realidad, técnicamente la respuesta está mal. A lo primero. ¿Y lo uno cómo entra ahí? O no sé si lo uno, pero uno. ¿Cómo entra en esa caracterización de lo primero? Más cercano se puede llegar a decir que en realidad no sería lo que se puede decir, porque en última instancia dice que ni siquiera eso se podría decir de lo primero. Y como lo que causa un resto. Claro, la causalidad ahora lo vamos a ver, pero es importante estas, les pueden parecer sutilezas, bueno, es lo mismo. Pero Plotino no dice lo uno, la inteligencia y el alma, dice lo primero, lo segundo y lo tercero, empieza a caracterizar a lo primero. Y uno, ser uno, es una de estas características. ¿Sí? ¿Cuáles son las otras? ¿Se acuerdan? Simple. La primera es que tiene que ser simple. ¿Sí? Por sí. Por sí. Indeterminado. No tiene que estar mezclado con... ¿Dónde dice indeterminado? No, ¿En qué sentido justificarías que tiene que ser indeterminado? Porque es cierto, no está mal decir que es indeterminado, pero si estamos retomando lo que dice el texto, por ahí podría ser que alguna de las cosas que dice Plotino vos la interpretes como que está diciendo que es indeterminado. Porque contiene todo de lo que se desprende posteriormente. Claro, pero acá, fíjate que entre las características no dice técnicamente que contiene todo, dice que es diferente de todo. Entonces dice casi lo opuesto, ¿no? Porque Plotino va a estar jugando con las dos cosas, ¿no? Es todo y nada de todo, o es todas las cosas y ninguna. Ese tipo de discurso paradojal, si se quiere, va a estar muy presente. Pero esto es importante a los efectos de la práctica filosófica que también estamos aprendiendo en esta materia. Cuando decimos cosas que Plotino dice en muchos lugares y cuando estamos anclados en un texto interpretando lo que dice ese texto.
que después por supuesto lo podemos relacionar con cosas que dicen otros textos, ¿no? Un poco eso, a propósito de la distinción entre lo primero, lo segundo y lo tercero, la clase pasada trajimos a colación otros textos del propio Plotino, ¿se acuerdan? Los leímos ahí en el patio, pero los leímos, los tienen entre los textos complementarios, entonces ahí se podía hacer el vínculo entre lo primero, lo segundo y lo tercero de 5.4 y esto que decía en este otro tratado 5.1. Esas cosas se pueden hacer. Acá estamos retomando lo que dice en nuestro texto base, que es 5.4, ¿no? Entonces, lo primero es simple, lo primero es por sí, diferente, no mezclado. No mezclado en un sentido, pero en otro sentido sí. No mezclado dice no mezclado. Que está presente. Presente, ¿no? Uno podría decir es diferente, En un sentido, pero presente. Esto ya es interpretación, porque estoy relacionando dos características y las estoy poniendo en contraposición. ¿No? Diferente pero presente. Presente pero... ¿Pero qué? Lo que dijeron recién. Esto que está presente es porque es causa, ¿no? Pero todavía no Presente dice- al modo de la causa, eso sería una interpretación en base a lo que vamos a leer después, aunque el término causa no va a aparecer, pero van a aparecer otros términos. No mezclado, ¿no? Diferente pero presente en todo. Pero no mezclado, o sea, esa presencia no es una mezcla. Y después aparecía la característica, ¿no? Realmente uno. Bueno, ya no, me traje muchos, como nunca sé cuál anda y cuál no, pero todo. Realmente uno. Y esto lo habíamos explicado un poquito, ¿no? ¿Cómo lo habíamos explicado esto de realmente uno? Lo habíamos explicado con el ejemplo de una silla. Claro. Y dale. Más. Que se refiere a que es. Mejor dicho, te puedo decir a lo que no se refiere. No se refiere a uno como a característica o cantidad de otro. De otra cosa. De otra cosa. Exacto, no se refiere a ser uno como una propiedad, una característica o una cantidad de otra cosa, sino a ser realmente uno. O sea, la unidad no es algo que lo caracteriza, sino que es uno de estos nombres que describen de mejor manera lo que él es. Entre los textos complementarios tenían un pasaje de la Eneada 6.9. Ahí van llegando. ¿Qué tal? Carmen, era esto que no es una cosa y además es uno. Exacto. A veces se me superponen entre las clases de teóricos por lo que vemos en Sofista, Parmenides. Bueno, está bien. Está bien que se te superponga porque un poco de eso va la materia, ¿no? Así que está bien, pero también está bueno que sepan qué es lo que dice Plotino, qué es lo que dice Platón en sus diálogos y que Plotino retoma y reinterpreta en una determinada dirección. Entonces, acá con esta característica de que es uno, pero no uno como una propiedad, empieza la cuestión más discursiva, si se quiere, ¿no? Es falso decir que es uno, o es falso decir que lo uno es. Habíamos hablado de diferentes traducciones de ese pasaje. Espero que me estén siguiendo. Estoy en la línea 10 del texto, más o menos. ¿No? La cuestión discursiva lo llevaba a, o esta cuestión de que no se le puede predicar nada, lo llevaba a dos citas platónicas. Una es una cita literal y la otra no es exactamente una cita literal, pero más o menos los remite a un diálogo platónico. ¿Se acuerdan cuál era? Sí, el que no es discurso ni ciencia. Bien, eso no es una cita literal porque el pasaje de este diálogo platónico, que me van a decir cuál es, Parmenides. del Parménides, ¿no? Es más largo y no está, bueno, la frase no es exacta, pero bueno, estamos en este momento del Parménides platónico donde si lo uno es,
Entonces, no, este momento negativo, esta hipótesis negativa, así se llama a veces, porque bueno, se le niega todo al alumno, ¿no? Y entre esas cosas se les niega el logos, la episteme, el nombre, la opinión. Y la segunda cita, sí, literal, Que es el que está más allá del ser. más allá del ser, De la República. de la República de Platón, del libro 6, ¿sí? Que es una cita que dijimos que va a volver a aparecer en el capítulo 2 de 5.4, con un contenido más propiamente metafísico. Acá no es que lo metafísico no esté, pero habíamos dicho que por cómo venía el argumento, quizá estaba refiriéndose a un ser predicativo, si se quiere. O podría interpretarse eso. Estoy retomando cosas que un poco dijimos en la clase pasada, para los que no estuvieron, para los que por ahí no lo repasaron o no lo terminaron de captar. Entonces, esta primera parte, lo primero que se hace es una lista de estas características, de lo primero. Y en el segundo párrafo, que viene después de la línea 10, empieza un poco la cuestión más argumentativa, ¿no? A ver, que aparece una noción ligada a lo primero que es fundamental para pensar ya no lo primero, lo segundo y lo tercero meramente como una sucesión que no remite a nada en términos metafísicos, si se quiere. A ver si detectan cuál es esa noción que aparece ahí. Fuerte. Principio. ¿Qué es principio? O sea que Plotino acá no está caracterizando a cualquier primero, sino a un primero que es principio, a un primer principio. Tampoco anda, estoy descartando. Acá tenemos la noción de arqué, una noción filosófica importantísima en el mundo griego. Y es interesante porque en cierta medida, ¿a alguien le falta afirmar? En cierta medida lo segundo y lo tercero también van a ser principios, pero este va a ser el principio primero. Esto que se está caracterizando acá es este principio primero. Y hay una característica que como principio tiene que tener, el principio primero. Que no hayamos nombrado arriba. Que no hayamos nombrado arriba y que se va a justificar por una de las características que sí se nombró arriba. ¿Qué es autosuficiente por ser simple? Autosuficiente. Fracasando con Habíamos visto que si bien la autosuficiencia no estaba mencionada en las características anteriores, se podía ligar con alguna de ellas, me parece a mí. ¿No? La autosuficiencia. Ah, claro, porque no tiene compuesto, digamos, porque es simple. Sin partes. Sí, O sí. o sea, a ver, ¿cómo se va a argumentar para decir que es autosuficiente? Porque no necesito otra Porque cosa proviene para de ser él. creado. Claro, no necesita de otra cosa, ¿no? No está necesitado. Eso es lo que se contrapone al ser autosuficiente, es el estar necesitado. Pero hay algo que, que el primer principio es, una de estas características, es lo que decía Florencia, ¿no? Antes. ¿Cómo justifica el ser simple? Dice, es autosuficiente, ay, perdón, lo dije, por ser simple. Por ser simple, ¿no? Por ser simple. No, pero yo me preguntaba, porque creo que lo habíamos mencionado la vez pasada, si este ser por sí no estaba de alguna manera ligado a la autosuficiencia. ¿Sí? Y contrapuesto al estar necesitado y por lo tanto no ser por sí, sino ser por otro, a causa de otro. Entonces, solo lo simple es autosuficiente y solo lo autosuficiente puede ser principio primero. ¿Sí? Y hay otra característica que también
está acá mencionada como necesaria, ¿no? De esto autosuficiente. De este provenga de él. ¿Cómo? Que provenga de él. Ahora sí, eso en la segunda parte vamos a ver que es necesario para ser principio de algo. Ser uno es la otra característica, ¿no? Parece que también la unidad está relacionada con la autosuficiencia. Y acá en la línea, bueno, después de la 15, en la oración que empieza más aún, es necesario que algo tal, es decir, un principio autosuficiente, simple, sea un uno, eso ya lo había dicho, que sea uno, realmente uno, pero ahora dice un uno único. Sí. Acá aparece el adjetivo monon, que acá traducimos como único, podría ser también solo. Otra traducción posible. Esto se podría traducir que sea un uno solo y también que sea solo uno. Solamente. Ahí el monon como un adverbio, que sea solamente uno. Son todas traducciones posibles de esta frase. Los textos en griego dan bastante juego en las posibilidades de traducción y por supuesto hay que elegir una. Pero esta unicidad del principio 1 le da pie a Plotino a diferenciarse de otras posiciones que podríamos llamar en términos generales corporeístas. Fíjense cómo termina el segundo párrafo, ¿no? Claro que no estamos, creo que acá nos habíamos quedado la vez pasada, claro que no estamos hablando de dos cuerpos ni de lo uno como primer cuerpo. Y ahora viene el argumento, pues nada que sea simple es cuerpo, y el cuerpo se genera pero no es principio, dado que el principio es ingénito, y puesto que el principio no es corpóreo, sino realmente uno, eso será lo primero. Acá como que pega la vuelta y dice un principio tal, eso va a ser lo primero. ¿Sí? Como que vuelve al principio, a esto primero. De nuevo se habla de lo realmente uno y no un uno más entre otros, ¿no? Como un cuerpo que es uno, pero es diferente de otro cuerpo que también es uno, como muchos unos. Acá es interesante que esta mención de lo corpóreo les hace acordar algo. ¿Por qué tiene que aclarar eso Plotino? Si uno viene de la perspectiva platónica, Aristóteles, no sé, también los principios para Aristóteles son corpóreos, son cuerpo. Pero él menciona, Aristóteles, tres tipos de sustancias. Sí. Dos son materiales, están sí. por materia y forma, y la última, que sería el Dios, que es pura forma. Sí. Bueno, si nos basamos en esos dos primeros cuerpos sensibles... ¿Qué cuerpos? ¿Cuáles serían los dos primeros? De las tres esencias, los primeros dos son físicos, digamos. Claro, pero eso no indica que sean cuerpos o que sean solo cuerpo, ¿no? Para Aristóteles. No, que no sean solo cuerpos. De hecho, el principio en tanto forma, que es lo que hace que la sustancia sea eso que es, no es cuerpo. No es solo cuerpo. Claro. Y no es principalmente cuerpo. Es un compuesto de materia y forma, es cierto, pero lo que da determinación y ser es la forma. Así que ahí yo diría que la perspectiva aristotélica tampoco es corporeísta. No niega que haya cuerpos, Platón tampoco niega que haya cuerpos. Pero lo corpóreo no es lo prioritario, no es el principio. ¿Sí? Hay otras perspectivas que sí plantean cuerpos como principios anteriores a Platón y Aristóteles, de hecho. Los físicos, sí, los físicos, bueno. Los presocráticos vieron cómo es esto. Aristóteles los menciona como habiendo postulado un principio material, pero de hecho ellos no tenían el concepto filosófico de materia que lo acuñó Aristóteles. De hecho Platón tampoco lo tenía. ¿Pues son los hijos de la Tierra?
Los hijos de la tierra del sofista, uno puede pensar que son, ahí hay perspectivas corporeístas. Claro, uno podría pensar en el atomismo, ¿no? Los átomos son estos principios múltiples corpóreos, ¿sí? Entonces algunos autores van por la cuestión del atomismo, en esta mención de cuerpos que para Plotino, y acá sí, para Plotino, no para los atomistas, no pueden ser principio. ¿Por qué? Porque todo cuerpo para Plotino es algo generado, ¿sí? Es algo, también estaba, ¿se acuerdan? No lo repasamos, pero antes se hablaba de la composición, de la coincidencia. Los cuerpos para Plotino son cosas compuestas y por lo tanto no simples y por lo tanto no principios, sino generadas. No son algo uno único tampoco. Y otra posición que también explicaría esto que dice Plotino respecto de los cuerpos, y sobre todo me parece que explicaría el hecho de que lo diga después de haber enfatizado que el principio tiene que ser un uno único. Y salta el tema de los cuerpos, ¿no? Que uno puede decir, acá es algo raro. Es la perspectiva estoica, que se desarrolla con posterioridad a Platón y Aristóteles, y que Plotino y los platónicos en general tienen muy en cuenta para criticar y también para tomar cosas. Y una de las cosas que le critican al estoicismo es su corporeísmo. Los estoicos, bueno, son un grupo variado, pero básicamente postulaban dos principios y los dos siendo cuerpo. Entre los textos complementarios les dejé un pasajecito muy breve de Diógenes Laercio. El estoicismo antiguo los textos están perdidos, tenemos fragmentos y testimonios para saber qué es lo que decían los representantes de esta escuela. Sí tenemos ya obras de lo que se llama el estoicismo romano, que es posterior, pero anterior a Plotino. Y Diógenes Laercio tiene toda una sección de su obra doxográfica, Vida de los filósofos ilustres, más ilustres. En esta obra doxográfica hay toda una sección dedicada al estoicismo que se usa mucho a falta de textos, ¿no? Y lo tienen ahí en el punto 4 de los textos complementarios, que es un archivito que subí ahí al campus y que vamos a ir usando precisamente para ir trayendo a colación elementos importantes para interpretar lo que dice Plotino. Dice ahí Diógenes Laercio sobre los estoicos: creen que los principios del universo son dos, lo activo y lo pasivo. Ahora bien, lo pasivo es la sustancia sin cualidad, la materia. Lo activo, en cambio, es la razón, el logos, que se da en ella, Dios. Dios, logos, es el principio activo. En efecto, dado que este es eterno, produce demiúrgicamente, acá los estoicos toman mucho del Timeo de Platón, hay una producción demiúrgica, de Dios, esta razón, principio del universo, produce demiúrgicamente cada cosa a través de la totalidad de la materia. Entonces el universo es una especie de resultado de la interacción entre estos dos principios, Dios y materia. El testimonio después menciona lo que dice Zenón de Sitio, lo que dice Cleantes. Estos son todos estoicos antiguos en sus textos. Y saltea un poquito y dice: sostienen sin embargo que los principios y los elementos son diferentes. Hay una distinción entre qué es principio y qué es elemento. Pues en tanto que aquellos son ingénitos e incorruptibles, los principios, los elementos en cambio se corrompen durante la conflagración. Ustedes saben que los estoicos postulaban una creación del universo y una destrucción periódica donde todo se reducía a fuego, que sería una de las maneras que tienen los estoicos también de representar a este principio activo, que es Dios, logos, como fuego. De ahí el vínculo entre el estoicismo y Heráclito, que los estoicos citan mucho a Heráclito. Bueno, entonces, los principios, dicen, termina acá el testimonio, lo corté yo acá, los principios también son cuerpos y carecen de forma. Los elementos, en cambio, están dotados de forma. O sea, acá tenemos en la perspectiva estoica la defensa de que hay dos principios y ambos son corpóreos. Claro, ahí uno tiene que pensar cómo definen cuerpo, ¿no? ¿Qué es el cuerpo? Hay una definición de cuerpo que es diferente a la de Plotino,
cuando dice que Plotino dice todo cuerpo se genera. Para los estoicos no. Para los estoicos hay dos cuerpos que son principios porque son ingénitos. Y que son estos dos que uno tiene la capacidad de actuar, ese es Dios, y otro tiene la capacidad de padecer, esa es la materia. ¿Sí? Entonces quizá acá Plotino está un poco, algunos intérpretes dicen que sí, otros dicen que no, un poco atajándose de la perspectiva estoica, que alguien podría decir, bueno, pero ahí tenemos el caso de principios que no son un uno único, sino que son dos. ¿Sí? Y son dos principios caracterizados como cuerpos. Y esto es lo que lo lleva entonces a Plotino a decir, bueno, no estamos hablando de dos cuerpos, como hacen los estoicos. ¿Se entiende cuál sería la interpretación de por qué Plotino salta acá del tema de la unicidad del principio a negar que puedan ser dos y a negar que puedan ser cuerpos? Y esa negativa, ese rechazo de que los principios puedan ser corpóreos, que puedan ser cuerpos, viene del lado de un concepto que va a reaparecer muchísimo, que es el de la generación. Los cuerpos pertenecen a la categoría de lo generado. Entonces no pueden ser principios. El principio, precisamente, tiene que ser autosuficiente y por lo tanto no ser generado por otra cosa, ¿sí? Sino ser ingénito. Cuando Plotino hable de generación, que vamos a ver que reaparece mucho el concepto de generación en este tratado, hay que entenderlo, si se quiere, en términos metafóricos, porque no hay que entenderlo en un sentido temporal. Pero esto es difícil, cuando pensamos en generación, pensamos en un padre-madre que engendran un hijo que empieza a existir cuando lo generan, y antes no estaba. Cuando Plotino hable de generación en estos contextos metafísicos, si se quiere, está usando la generación como una metáfora para hablar de ¿qué? ¿La prioridad? De prioridad, de la causalidad, de dependencia ontológica de lo generado respecto de los generantes, ¿sí? Que es causa. Entonces está hablando en términos causales. Esto, sin embargo, esto lo dice Plotino con todas las letras en un pasaje de la Eneada 6.1 también, ¿no? Cuando digo esto, no antes, después, y todas las maneras de referirse a estas dinámicas de lo real que Plotino utiliza en su discurso, inevitablemente dice, bueno, pero no me estoy refiriendo a sucesos que ocurran en el tiempo, sino que estoy hablando de este modo para referirme a la causa, dice, y al orden. Esto es importante, digamos, ser sensible a estas salvedades que el propio Plotino hace en otras obras y que nosotros tenemos que tener en cuenta acá cuando se habla de generación. Bien. Estamos hasta acá con este segundo párrafo. Una pregunta. Sí, preguntas, bien, me quiero estoy preguntar. pensando, Dale. lo Ahora vamos, lo del tiempo, lo del Sí. generado no implica tiempo, o sea, Sí. no lo entiendo Por bien, porque eso uno diría, no, ¿cómo? Toda generación implica tiempo. Pero una cosa es que está primero y otra después. Claro, Eso no- pero primero y después no en un sentido temporal, sino causa. o sea, mi cerebro lo puede- Primero está la causa, porque para Plotino lo primero, que es lo uno, va a engendrar el intelecto, y el intelecto va a engendrar o generar el alma. Y eso no quiere decir que haya habido un momento en el tiempo en el que solo estaba lo uno y no estaba ni la Puede inteligencia ser ni el al mismo alma. tiempo, por ejemplo. Todo está al mismo tiempo, son realidades eternas. Ah, bien. ¿Sí? De hecho, la eternidad es el nivel de la inteligencia, es el nivel de lo eterno. Y con el alma empieza la temporalidad. Lo uno sería supra-eterno. O sea, lo uno es la causa de que exista lo eterno, que es la inteligencia. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que nosotros somos seres humanos que hablamos y razonamos, y nuestro razonamiento y nuestro discurso necesariamente implica decir cosas primero y cosas después, y usar adverbios como primero, después. Y ahí quedamos entrampados en la dinámica de la temporalidad. Entonces, cuando tenemos que hablar de lo eterno, o de esta causa de lo eterno, que es lo uno,
Bueno, lo vamos a hacer impropiamente. De nuevo, los problemas del lenguaje, el problema de en qué nivel estamos cuando hacemos filosofía, ¿sí? Cuando hablamos. Estamos siendo almas que discurren, ¿no? Piensan en sucesión, ¿sí? Y el nivel del intelecto ya, ni hablar de lo uno, pero ya el nivel del intelecto supone una no discursividad, en el sentido de sucesión de un pensamiento después del otro, o de premisas y conclusiones que vienen después. Entonces, esto es muy importante porque cuando nosotros leemos las Eneas, o incluso decimos, ¿no? Interpretamos lo que Plotino dice, lo explicamos, lo hacemos también por medio del lenguaje. Y tenemos que recordarnos todo el tiempo que, al menos en este tratado, de lo que se está hablando es de algo que está, ¿sí? Que existe, siempre. Y lo que estamos intentando explicar por medio de este lenguaje de la generación, usando adverbios temporales y demás, también espaciales, ¿no? Estar presente, uno podría decir, bueno, entonces estamos hablando de cosas físicas que están en un lugar, ¿no? Todo el lenguaje nos tira hacia esos, hacia el mundo sensible, podríamos decir. Bueno, estar atentos, ¿no? A no perder de vista de qué estamos hablando, de qué estamos intentando hablar y caracterizar. Había dos preguntas acá, no sé quién quiere arrancar, dale. Cuando empezamos a decir las características de lo primero, Sí. yo tiré indeterminado. Sí, Es dale. verdad que no está en el texto que estamos analizando, Sí. pero vos me dijiste todo lo contrario, que como que no sería indeterminado. ¿Puede Yo ser? te dije no te dije lo contrario, no. Ah, entendí En todo lo cierto- contrario. No. Como que no era perdón. indeterminado, era No, determinado. sí. Es indeterminado, pero de nuevo, cuando decimos que lo uno es indeterminado, ¿qué hay que agregar enseguida? Porque dicho así solo, hay un problema. Que pareciera que tiene no ser con él, si digo que es indeterminado. O sea, Es algo que en realidad pasa con cualquier negación de la Claro. determinación. Es indeterminado, pero ¿en qué sentido indeterminado? Físico-lingüístico. Físico-lingüístico. No solamente. En el sentido de que si vos le das, o sea, decir que algo es indeterminado es determinarlo de alguna manera, con un adjetivo. Para Aristóteles, ¿qué es lo indeterminado por excelencia? La materia. Entonces, para Plotino, lo uno es indeterminado al modo en que para Aristóteles y para él también la materia es indeterminada. No. No. ¿Y qué diferencia te hace que marcan ahí? Chan. Es muy importante. Porque no está mal que digas que es indeterminado, pero en realidad, si te quedas ahí, hay algo que falta en esa explicación. Claro, yo puse adjetivos separados que los viene en el texto de Tonelli, pero... Está bien, está perfecto. Falta la parte que lo articula. Claro, que lo articula, porque uno podría decir, bueno, entonces lo uno y la materia es lo mismo, porque son indeterminadas ambas. Ahí hay una cuestión con cómo entender la negación. Cuando predicamos negativamente cosas de lo uno, por ejemplo, la determinación. La determinación plena, ¿dónde se va a ubicar? ¿Dónde la van a ubicar? En la forma. En la forma. ¿Y las formas dónde están en el esquema de Plotino? En la segunda inteligencia. En la segunda hipóstasis, en la inteligencia, ¿no? Ese es el lugar de lo determinado por excelencia, que son las formas, que son el contenido de la inteligencia y la inteligencia misma. Esto ya lo vamos a ver, pero en esta bibliografía general que tuvieron que leer ya estaba, así que por eso lo pueden decir y seguramente Malena también lo habrá comentado. Entonces, ahí está la determinación. ¿Y qué es lo uno respecto de ese segundo nivel? La causa. Entonces, ¿va a ser indeterminado en qué sentido? Está más allá de toda determinación. Que está más allá de toda determinación, por exceso o por preeminencia. Es la causa, es eso anterior a toda determinación que hace que haya determinación. Y en ese sentido es indeterminado o no determinado. Porque la determinación es algo posterior. Y él está por sobre toda determinación. A diferencia de la indeterminación de la materia, que ahí sí es por carencia. Perfecto. ¿No? Entonces, la negación por eminencia o super... La actividad. por prioridad ontológica, y la negación por carencia, que va a ser la de la materia.
Lo mismo cuando decimos lo uno no es. No es. ¿Qué quiere decir que lo uno no es? Que el plano del ser se ubica en el segundo nivel. Y que en ese sentido, lo uno en tanto causa del ser es diferente de eso que causa, jerárquicamente superior, está más allá del ser, etc. Entonces, esa misma salvedad hay que tenerla en cuenta con todos los atributos negativos que se prediquen de lo uno. Uno podría decir que lo uno es hiperdeterminado o superdeterminado o indeterminado, pero no como algo que le falte. No como algo que le falte, porque de hecho va a ser la causa de toda determinación. Y para que sea algo determinado tiene que entrar dentro del espectro de lo inteligible, ¿no? Claro. Ok, gracias, me quedo clarísimo. Claro. Bien, está buenísimo que pregunten estas cosas para ir... Y la característica de la indeterminación de lo uno es una característica importante, pero siempre haciendo esta salvedad. ¿Sí? Entonces, en filosofía no se trata muchas veces tanto de decir cosas, así tipo eslogans, sino de poder explicarlos, ¿no? De poder justificarlos y fundamentarlos, y explicar en qué sentido decimos que X es de tal manera. Bueno, ¿por qué? Es más importante la justificación que la característica en sí. Querías hacer una pregunta. Sí. Ya me olvidé tu nombre, me olvidé todos los nombres en realidad. Salvo Florencia, que me lo acuerdo, y no sé si alguno más. Había alguien que se llamaba Agustín, pero no me acuerdo vos, bien. Y vos también tu nombre me lo sabes. Martín. Martín. Tú para ahí. Ah, no le dijiste, Martín. Y el tuyo me lo habías dicho, pero ya me lo olvidé. Tomás. Tomás. Martín, Tomás, Agustín. Bueno, de a poco. Vos Tomás Agustín, ¿viste? Sí, todos muy parecidos. Muy medieval también. Claro, San Agustín. Bueno. Sí, en el arranque del segundo párrafo de la traducción, ¿viste? Dice Sí. que escapa a toda coincidencia y a toda composición. Sí. ¿Es una composición en el sentido material, así como de mezcla de elementos? Bueno, ¿O en ahí el no sentido lo más dice, ¿no? aristotélico de... Sí. Pero, Está bien la cuando dice pregunta. coincidencia, usa una palabra parecida a la que usa Aristóteles para accidente. Sí, ahí usa símbasis y de siumbaino, esto, momento griego. Estudio en griego, ya les dije que tengo que estudiar griego. Ay, me olvidé tu nombre, pero sabías griego. Sí, me acuerdo que sabías griego. ¿No? Ahí tenemos una palabrita, un sustantivo, siumbasis, que deriva de siumbaino, es la forma verbal, de la cual deriva siumbidelkos, que es la palabrita que Aristóteles usa para accidente. Entonces ahí uno podría pensar, aunque el texto no lo aclara, a qué tipo de composición o de coincidencia se refiere, pero podría ser de ese tipo sensible. Pero vamos a ver que en el capítulo 2 se retoma el tema de la composición para hablar de la composición del nous, y dice, es una composición inteligible, o sea que también hay composición y combinación en el nivel de la segunda hipóstasis. Eso ya lo vamos a ver llegado el caso, cuando lleguemos, no llega el caso, cuando lleguemos ahí. Pero yo creo que siempre hay combinación de algún tipo, de diferentes tipos, cuando hay multiplicidad. Y vamos a ver que en la segunda instancia, en la segunda hipóstasis, en el intelecto, ya hay multiplicidad. Por lo tanto, va a haber algún tipo de combinación o de composición. Acá no sabemos, pero fíjate que dice toda, de cualquier clase que sea esa composición, esa combinación. Esto simple tiene que escapar. ¿Por qué? Porque precisamente ahí viene la cuestión de la autosuficiencia. Todo lo compuesto no es autosuficiente, sino que de alguna manera necesita de esos elementos que lo componen. ¿Sí? Está necesitado. En la traducción de Santa Cruz traduce como accidente. Accidentes. ¿Cómo traduce? Si no fuese simple, si no escapase a todo accidente y a toda composición. Está bien a todo accidente, porque es de la misma raíz. No es la misma palabra que usa Aristóteles para accidente, pero está relacionado sin duda. Hago una aclaración para los que tienen, este es el libro de la traducción de algunos textos de Santa Cruz Crespo, porque Agustín la otra vez me preguntaba. Acá tienen los textos de Plotino recortados y puestos en un orden temático que idearon las autoras. Para saber dónde están los tratados, acá quedan sillas y allá también.
Para saber dónde están los dos capítulos de 5.4, por ejemplo, están en lugares diferentes. Para saber todo eso tienen que ir a los índices que están al final y ver en qué página está cada tratado de Plotino. Lo aclaro por las dudas, si no saben, si tienen este libro y tienen que saber cómo usarlo. Si no, yo no lo había aclarado y me di cuenta que podía prestarse a confusión. Bueno, entonces lo de la composición, la coincidencia, habría que ver si acá Plotino está distinguiendo dos modos, uno el de la composición y otro el de la coincidencia. La verdad es que no parece, y sí el toda, de cualquier tipo, sea sensible, sea inteligible, sea del tipo que sea, algo simple tiene que escapar a eso. Pero la composición que se da en lo inteligible no es la aristotélica, sino más como la platónica en el sofista de la combinación de las formas, más que la de materia de la forma. Exacto. Ya vamos a ver qué dice respecto de eso Plotino, cuando empieza a caracterizar esto segundo. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a pasar un poco a la segunda parte de este capítulo 1, donde se agregan varias cosas. Bueno, recuerden que está el foro también. Quizá esta semana tiro alguna consigna por el foro para que escriban por el foro, si tienen tiempo y ganas. Sí. No, sí. Una tontería. Con respecto a lo que dijo la compañera antes, sí, de la temporalidad y el sí, es incomprensible, ¿no? Porque está en otro plano que es antemporal, digo, no puedo entender esa anterioridad sin... O sea, vos lo entendés y yo no lo entiendo. Yo creo que Plotino hace un esfuerzo porque lo entendamos y yo también, en cierta medida. Que fracase en ese esfuerzo puede ser, y Plotino también puede ser. Yo creo que lo entiendo. O sea, me puede representar cosas juntas, existiendo a la vez, desde siempre. El problema es que cuando uno quiere explicar eso, lo hace discursivamente y ahí ya no se puede decir tal cual como es, con un lenguaje que pertenece a un plano inferior, por lo tanto lo va a explicar siempre temporalmente. Como vimos en este plano sensible, sí, la causal siempre está ligado a lo temporal. En el plano sensible la causa es anterior al efecto, sí, en general sí. Por eso, o sea, desde nuestra perspectiva que es sensible. Sí, pero nuestra perspectiva, ahí tenemos un problema que ya es un tema que van a ver, ¿qué somos nosotros? ¿No? Que nuestra perspectiva es la sensible. Nuestra perspectiva es la sensible, pero tenemos que hacer, en tanto seres humanos, dotados de un alma que es parte de el alma, que está ligada a la inteligencia, vinculada con la inteligencia. Plotino tiene una doctrina que hay una parte del alma indefensa que está en lo inteligible. Entonces tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? De remontarnos a lo superior, que somos nosotros también, en cierta medida. Entonces, nuestra ligación con lo sensible es algo fáctica, digamos, es así, pero es algo que estamos llamados a superar, y la filosofía va de eso, digamos. Este esfuerzo racional, argumentativo, discursivo, por superar el plano de lo discursivo, llegar al plano del intelecto y después incluso remontarse más allá y llegar a lo uno. También me sigo esforzando. Hay que esforzarse, hay que esforzarse. Si lo pensamos como una división entre causa ontológica, como dijiste antes, causa lógica, sí, causa discursiva, no sé. La causalidad ontológica sería la que está aplicando acá. O sea, ontológicamente sí, lo primero es causa de lo segundo y en ese sentido lo está aplicando. No temporalmente, no... Sí, sí. Me quedé pensando lo de causa lógica, causa discursiva, que... No, que no es una causalidad lógica en el sentido de premisa y conclusión. Y conclusión. Después, sí. Sino ontológicamente. Sí. Sí. Y ontológicamente también en un sentido un poco impropio, ¿no? Porque estamos hablando de una causa primera que no es ser. Entonces ahí también, por eso yo a veces hablo también de metafísica en lugar de ontología, porque sería una superontología, la de Plotino, supraontología. Pero bueno, en un sentido general se podría decir que se está hablando del ser y de su causa, que está más allá del ser.
Es como diría en República, o sea, en realidad nunca vamos a conocer al Padre, estamos conociendo al Padre a través del Hijo por derivación, pero tampoco podríamos decir que es simple porque en realidad es indefinible lo uno. Pasa que lo adaptamos al lenguaje en palabras. En palabras que nos ayudan a captar cómo es. De manera imperfecta en la medida que podemos, pero sí. Y argumentamos para explicar por qué tiene que ser simple y no compuesto. Porque primero tiene que ser principio, y como principio tiene que ser autosuficiente, y solo lo simple es autosuficiente. Entonces, tampoco es algo que hay que captar en un rapto místico, es algo que podemos entender ese argumento, ¿no? Digo yo. De por qué el principio primero tiene que ser simple. Hay un argumento. Yo creo que se puede entender y podemos estar de acuerdo con Plotino. O no, pero digamos, el argumento se entiende. Así que sí, hay que hacer el esfuerzo y un poco seguirle la pista a Plotino y bueno, después evaluar si tiene sentido lo que si tiene sentido lo que dice, si nos hace sentido lo que dice. O queremos pensar la realidad de otra manera, ¿no? Eso desde ya. Pero bueno, el esfuerzo explicativo está. Bien, avanzamos a lo que sigue. Ahora va a volver, va a bajar un poquito, después vuelve a subir, pero un poco lo que yo creo que hace en esta segunda parte del capítulo 1 es seguir caracterizando a lo primero, pero ya en relación con lo segundo. O sea, va a mostrar las características que tiene lo primero en tanto principio de otra cosa, tanto principio de lo segundo. Leo. Fíjense que siempre empieza con oraciones condicionales, ¿no? Si hubiera alguna otra cosa después de lo primero, esto de después de lo primero, era como empezaba el tratado, ¿no? Si hay algo después de lo primero. Y en el título también está cómo procede de lo primero lo que está después de lo primero. Fíjense que antes de hablar de lo segundo se habla de lo que está después de lo primero. Bueno, cualquiera le podría admitir que lo que está después de lo primero es lo segundo. Pero es interesante que está mencionado lo segundo en relación con lo primero. Es lo que viene después. Y ahí ya está un poco involucrada esta relación entre ambos. Si hubiera alguna otra cosa después de lo primero, ya no sería simple. Será, en consecuencia, uno múltiple. Fíjense como siempre las características de simplicidad y unidad van ligadas. Entonces, lo segundo no es simple. No es uno. No es uno único, podríamos decir, ¿no? No es uno solo, sí, pero tampoco es que no es uno, en el sentido de que carece de unidad. No es uno porque es gen polar, unimúltiple o uno múltiple. ¿Sí? Uno es gen, uno muchos sería, gen polar. Esta caracterización de lo segundo como uno múltiple o uno muchos también está ligada al diálogo Parménides de Platón. Y esto Plotino lo dice explícitamente en otro pasaje de esta Eneada a la que estamos recurriendo todo el tiempo, que está muy ligada temáticamente a 5.4, que es 5.1. La Eneada 5.1 es la que leímos una parte de la clase pasada, porque era donde Plotino mencionaba explícitamente la carta segunda de Platón como la fuente de la que él extraía esta jerarquía entre tres niveles, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo tienen ahí como texto complementario, la carta segunda, que después también había sido usada por otros filósofos platónicos anteriores a Plotino, y por Plotino en el capítulo 8 de esta Eneada 5.1. Y acá en los textos complementarios, en el punto 5, les puse el pasaje siguiente de esta misma Eneada 5.1, capítulo 8, donde se habla de Parménides, del filósofo Parménides,
y de el Parménides de Platón. Hay un lindo juego entre Parménides y el Parménides, ¿no? Plotino está embarcado en esta parte del capítulo 8 de la Eneida 5.1 en mostrar que no está diciendo nada nuevo y que lo que él dice ya lo dijo Platón, incluso antes lo dijo Parménides. Dice, ya Parménides, antes que Platón, rozó esta misma teoría, por cuanto al decir, porque pensar y ser son la misma cosa, esta es una cita del fragmento 3 de Parménides, ¿no? Parménides dijo, pensar y ser son la misma cosa. Y entonces Plotino dice, bueno, está un poco diciendo lo mismo que nosotros, antes incluso que Platón. Dice, Parménides redujo a la identidad al ser, al ente, al on, y al nous, a la inteligencia. Y no puso al ente entre las cosas sensibles. Esto dice Plotino, ¿no? Mas, además de ese ente, de ese ser, acá, bueno, la traducción es de Igal y traduce ente, ton, ese ser, dice que es inmutable, a pesar de que le atribuye pensamiento, eliminando del todo movimiento corporal, de modo que permanezca en el mismo estado, asemejándolo al volumen de una esfera. Acá está citando el fragmento 8. Porque contiene englobadas todas las cosas y porque posee el pensar no fuera, sino en sí mismo. Entonces, dice, Parménides está un poco diciendo lo mismo porque equipara ser y pensar y un poco engloba ahí todo. Pero, dice Plotino, acá viene la crítica a Parménides. Al llamarlo uno, Gen, en sus propios escritos, incurrió en el reproche, o sea, hay que reprocharle, de que ese uno es hallado múltiple. Este uno que Parménides caracteriza y que equipara con el pensar, al decir lo mismo ser y pensar, este ser. Perdón. Hola, no hay problema, acá queda una silla. 7 de la mañana en mi casa. Creo que llegué a Mar del Plata. Por ahí, tenés que dar la vuelta. No te das problema, no te das problema. Ay. Entonces, al hablar de este uno, Parménides dice, este ser es uno. Y dice Plotino, no es uno, es uno múltiple. Es uno múltiple. Entonces tiene que haber un uno anterior a este uno que es el ser y el pensar del que habló Parménides. ¿Se entiende qué es lo que toma Plotino de Parménides y qué es lo que le reprocha? Le reprocha haber dicho que este ser, idéntico al pensar, es uno. Y dice Plotino, no es uno, es uno múltiple, unimúltiple. Por lo tanto, no es este uno primero, sino que va a ser este nivel segundo. De eso habló en realidad Parménides. En cambio, el Parménides platónico, ¿quién es el Parménides platónico? El diálogo. El del diálogo, ¿no? El Parménides platónico, hablando con mayor exactitud, ese sí habló bien, o sea, Platón habló bien. Distingue en unos de otros, los distingue al primer uno, protogen, el primer uno, que es solo uno, realmente uno único, que es uno más propiamente, al segundo uno, que llama unimúltiple o uno múltiple o uno muchos, gen polar, y al tercero, al que llama uno y múltiple. De este modo, también Parménides está de acuerdo con las tres naturalezas. Ahí la palabra para naturaleza es physis. Y es interesante porque Plotino, cuando habla de estos tres niveles de lo real, nunca usa el término hipóstasis, que es la manera en que la bibliografía secundaria y ya desde Porfirio, uno podría decir, se empieza a usar hipóstasis para referirse a uno, inteligencia y alma, como tres niveles de lo real. Vamos a ver que Plotino usa no el término hipóstasis en este tratado 5.4, usa términos relacionados con el verbo del cual deriva el sustantivo hipóstasis. Vamos a ver en qué sentido lo usa. Pero acá, por ejemplo, usa naturaleza en un sentido muy diferente, porque no es la naturaleza que está al nivel de lo sensible, ¿no? Es una palabra que usa un poco impropiamente para hablar de estas tres realidades. Lo primero que es uno, lo segundo que es uno múltiple, y lo tercero que va a ser uno y múltiple. Eso uno y múltiple es el alma, tercer nivel. No lo pongo acá porque no lo desarrolla Plotino en 5.4, así
así que lo dejo. Pero ven que siempre hay unidad. La unidad es algo que se conserva. El problema es que en cada nivel esa unidad aparece cada vez más difusa o cada vez más relacionada con niveles mayores de multiplicidad. Y por eso el Gen-Polar, 1 múltiple, es un nivel primero de multiplicidad, donde hay multiplicidad, pero intrínsecamente conectada con la unidad, ya lo vamos a ver, y el nivel del alma, donde hay más multiplicidad y hay unidad y multiplicidad, ¿no? Las dos cosas ya también conectadas, pero no tan intrínsecamente como en el nivel de la inteligencia, ¿sí? Ya lo van a ver también, no se preocupen por esto. Entonces, ahí en el texto complementario les puse entre paréntesis, eso por supuesto no está en el texto de Plotino, pero tienen entre paréntesis los pasajes del Parménides de Platón, donde se habla de el primer uno, proton-gen, donde se habla de gen-polar, y donde se habla uno múltiple, y donde se habla de gen-kai-polar, uno y múltiple. O sea, estas son palabras que Platón usa en el diálogo Parménides, por supuesto en un contexto que es diferente, pero bueno, acá Plotino las está retomando en este pasaje de 5.1, 8, para caracterizar a esto que llamamos tres hipóstasis, y que él llama en ese pasaje tres naturalezas. Entonces, este pasaje está relacionado porque también cuando tiene que caracterizar a lo segundo por contraposición a lo primero, lo hace negándole estas características que había adjudicado a lo primero. No es simple, y no es uno o no es solamente uno, sino que es unimúltiple. Es unimúltiple. Y una vez caracterizado así brevemente esto segundo, habla de la relación entre lo primero y lo segundo, ¿no? Porque dice, ¿y de dónde proviene esto? ¿De dónde proviene lo segundo? Bueno, obvio, ¿no? De lo primero. Hay quienes dicen, Jesús Sigal es el traductor de las Eneadas completas al castellano, y él dice que muchos pasajes de las Eneadas de Plotino están formuladas, o se podría interpretarse que están formuladas a la manera de un diálogo. De hecho, él traduce poniendo barras de diálogos. Y acá habría como un objetor, ¿no? O alguien que le pregunta ¿de dónde proviene? Entonces Plotino responde, ¿no? Y quizás, dicen algunos intérpretes, esto sería la dinámica. Plotino estaría reflejando en sus escritos con estas preguntas que lanza, muchas veces está lleno de preguntas, estaría reflejando la dinámica que se daba en sus clases, ¿no? Donde le preguntaban y él respondía, y eso estaría reflejado en sus escritos. No necesariamente hay que verlo así, pero bueno, es una manera de verlo. Bien. Entonces, ¿de dónde proviene esto? De nuevo, proviene en un sentido causal. ¿De qué depende esto segundo para ser como es? De lo primero. No proviene en un sentido temporal. Y ahora se niega otra opción, ¿no? Que lo segundo no proviniera de lo primero. Si no proviniera de lo primero, ¿cómo surgiría? Bueno, tendría que surgir, por esto que Plotino dice, una combinación azarosa, ¿no? Dice, pues si surgiera de una combinación azarosa, ahí aparece otra palabrita, lo pongo por acá arriba. Teníamos antes símbasis, que era coincidencia, síntesis. ¿Se ve algo esto? ¿O ya? Y ahora tenemos siuntugía. Fíjense que está siempre el prefijo syun, que es nuestro con. ¿Sí? Es el equivalente griego a el prefijo con. Y acá en tugía aparece la noción de tyge, que también es un concepto muy importante en la filosofía griega, que es el azar. Por eso combinación azarosa es la traducción. No son dos palabras, es una palabra en griego, pero está el prefijo syun, que da la idea de combinación, de composición, y tyge, que es el azar. También puede referirse a lo espontáneo, a lo que ocurre por casualidad, podemos decir, porque sí. Entonces,
Podría ser que lo segundo surgiera del azar, por casualidad, si no surgiera de lo primero. O sea, habría algo primero y habría una segunda cosa, una otra cosa desconectada completamente de lo primero y que estaría ahí porque sí, sin ningún tipo de explicación causal, sin ninguna causa, ¿no? La Küche ahí se contrapone a lo que ocurre por medio de una razón que da la causa de que eso sea así. Entonces, acá Plotino hipotetiza, bueno, si surgiera por una combinación azarosa, ¿cuál sería el problema de que lo segundo surgiera por una combinación azarosa? Dice Plotino, ¿quién sería aquel? Lo primero no sería principio de todas las cosas. Y acá agrega algo que es importante. Primero habla de lo primero, después dice que eso primero es un principio, o sea, es un primer principio. Y acá agrega algo, este principio no es un principio más, es un principio uno y único, por lo tanto tiene que ser principio ¿de qué? De todo. De todo. No hay posibilidad fuera de eso. De todo. Y este de todo que agrega acá, que antes no estaba, es como que va tirando las cosas de un poco, de a poquito, Plotino. Primero dijo que esto primero era principio, y ahora dice, bueno, es principio de todo. Es principio de todo, y por lo tanto tiene que ser principio de lo segundo, porque si lo segundo surgiera por una combinación azarosa, entonces esto primero no sería principio de lo segundo, y lo segundo escaparía a su poder causal, con lo cual no sería principio de todo, habría algo de lo cual no es principio. ¿Sí? Y el azar sería un factor que estaría explicando que haya algo segundo. Entonces ahí tendríamos por un lado a esto primero y por el otro lado al azar como causas. Y esto es lo que quiere negar Plotino. Y vamos a ver un poco lo que sigue al explicar, porque ahora hay otra pregunta, pero yo creo que lo que sigue como respuesta a esta segunda pregunta que acabamos de leer, un poco explica por qué o en qué sentido esto primero es principio de todo. Si antes teníamos, me van siguiendo, ¿no? Si no me paran y preguntan, o si se pierden en algo que digo, estoy hablando demasiado, me tienen que interrumpir más. Antes preguntaba de dónde proviene, ¿no? Y ahora pregunta cómo. Estamos antes de la línea 25. ¿Cómo entonces proviene de lo primero? Dijimos que esto segundo tiene que provenir de lo primero para que lo primero sea principio de todo. No puede provenir de una cosa azarosa, de una casualidad. Bueno, ¿cómo? Ahora la pregunta entonces es ¿cómo? ¿Cómo se da esta derivación, esta procedencia? Y bueno, se viene un pasaje importante porque sigue agregando características y siempre con este estilo condicional. Si pasa esto, entonces pasa esta otra cosa. Parece que son todas premisas que un poco hay que irle aceptando, pero que en la lógica de su argumentación se entiende, ¿no? Si lo primero es perfecto, lo más perfecto de todo, y es potencia primera, ha de ser lo más potente de todas las cosas que son, y las demás potencias habrán de imitarlo tanto cuanto puedan. Esta oración es fundamental porque agrega características muy importantes para que esto primero sea principio de todo, ¿no? O relacionadas con que esto primero sea principio de todo. Lo pongo acá abajo, pero con la flechita. ¿Cuáles son esas características? Por imitación. Potencia y que... Lo de la imitación ahí vamos, ¿eh? Lo de la imitación es importante. Pero las características de esto primero que se agregan acá... Que es lo más perfecto de todo. Es perfecto. De hecho, bueno, esto es nada para más. Tenía... no, creo que lo había puesto. Perfecto. Y uno puede decir, bueno, hay muchas cosas perfectas. Bueno, esto es lo más perfecto de todo.
¿sí? Y la otra, potencia. Potencia. Uno podría decir, bueno, hay muchas potencias. Potencia primera. Acá está el concepto del que hablábamos la vez pasada, que me preguntaban, que es dynamis. No sé si acá abajo ven, si no ahora borro y... El concepto de dynamis, que es el que usa Aristóteles para explicar el movimiento en base a la distinción entre lo que es en potencia, en dynamei, y lo que es en acto, en energía. Y acá Plotino, lo leyeron, por eso supongo que me lo preguntaban en la clase pasada, en la bibliografía general se suele decir que Plotino invierte el esquema aristotélico y da prioridad a la potencia por sobre el acto. Esto es más complicado, dicho así no está mal, pero hay que explicar bastante más de nuevo, ¿no? Al decir que lo primero es potencia primera, no se lo está caracterizando como el en potencia aristotélico, que siempre va a depender de algo que esté en acto, sino como potencia productiva, o potencia activa si quieren, ¿sí? A diferencia de del en potencia aristotélico, que tiene ese sentido receptivo o pasivo, si quieren caracterizarlo así. Entonces es importante distinguir acá un sentido de dynamis que el propio Aristóteles también reconoce, ¿eh? Es un sentido primero, yo diría, de dynamis como el ser capaz, ser potente, incluso en términos políticos. El dynatés es poderoso, ser gobernante, con poder político. La palabra dynamis tiene estas variantes en griego clásico, digamos. Y Aristóteles las conoce, solo que introduce este sentido técnico del en potencia y en acto para explicar un problema, Aristóteles, ¿no? Que la filosofía anterior, según él, no había logrado resolver, que es el cambio, explicar el cambio, el movimiento. Entonces forja estos conceptos utilizando nociones que estaban en el vocabulario griego y dotándolas de un sentido propio. Bueno, Plotino continúa esta tradición, por supuesto que hay... porque, por supuesto, van a ver hoy Aristóteles con el profesor Gabriel Martino, y el primer motor inmóvil, al que Aristóteles llama Dios, lo divino, ¿cómo se relaciona con la noción de en potencia? ¿Saben esto? Si no lo van a ver hoy, pero por ahí se lo guardan. El acto es anterior para Aristóteles. Claro, ¿y el primer motor cómo es? Es inmóvil y por lo tanto acto puro, no tiene potencia, no tiene materia y es inmóvil, por lo tanto no está ligado a lo en potencia, no tiene nada de potencia, es solo acto puro. Entonces para Aristóteles lo divino, el primer motor, el primer principio es acto puro, no potencia. Bueno, Plotino, ya hay antecedentes, ¿no? Está Filón de Alejandría, es un antecedente importante al recuperar la noción de dynamis para aplicársela al principio divino, pero ya no como estando en potencia, el en potencia aristotélico, sino el ser potente, ¿sí? El tener potencia productiva. Y eso es lo que está diciendo acá Plotino respecto del primer principio. Es una potencia primera, es lo más poderoso de todo, ¿sí? Entonces, fíjense que para ser principio de todo tiene que tener esta perfección superlativa y esta potencia superlativa que haga que no pueda haber otro principio contraponiéndole su propia potencia y su propia perfección, ¿sí? ¿Se entendió lo que dije de potencia y acto? Sí. ¿Puedes repetir? Decían que para Aristóteles el primer motor inmóvil es acto puro. Sí. Y para Plotino, entonces, ¿cómo sería? Bueno, para Plotino el nous aristotélico va a estar en un nivel segundo. Y lo primero, lo uno, es dynamis. Es potencia. Ahora, la noción de acto o actividad también la vamos a ver en 5.4 para caracterizar cómo esto primero produce. Entonces Plotino un poco va a jugar con las dos nociones. La de potencia, pero en sentido activo, no el en potencia aristotélico, y también con la noción de actividad o acto, energía, la vamos a ver, la vez que viene la vamos a empezar a ver.
que también la usa para caracterizar esta productividad de lo primero. ¿Sí? Así que un poco no es solamente que invierte el esquema aristotélico y pone la potencia por sobre el acto, ¿no? Sino que después también equipara esa potencia con la actividad o el acto de lo primero. Que no quiere decir que sea en acto a la manera del primer motor, porque eso así va a estar caracterizado lo segundo, como siendo acto puro. Perdón, lo último sí, para repetir, sí. equipar esa potencia con un tipo de actividad que ya vamos a ver cómo caracteriza Plotino, ¿no? Con un tipo de actividad que va a describir bien, según Plotino, la manera en que lo primero produce. Una pregunta, en este juego de versiones potencia-acto de Aristóteles y Plotino, para Plotino el mundo es eterno y para Aristóteles tiene un comienzo. No, para Aristóteles también es eterno. Para los dos son eternos. Para los dos es eterno. La discusión está en qué es lo que dijo Platón en el Timeo. Platón en el Timeo dice una palabrita en griego que es gegonen, nació, se generó el universo, el cosmos sensible. Y entonces Aristóteles dice, bueno, Platón la pifió, porque creyó que el universo era generado y el universo obviamente es eterno. Que el mundo es eterno es como la versión estándar del pensamiento griego, ¿no? De la que Platón, para algunos, se diferenciaría en el Timeo. ¿Qué dicen otros? Y entre ellos Plotino. No, estás entendiendo lo que dijo Platón en el Timeo de una manera literal, y no hay que entenderlo de una manera literal, hay que entenderlo como un mito. De nuevo, para hablar de las realidades eternas y de su dependencia causal, Platón cuenta un mito, una historia, que no hay que entender literal, sino que hay que interpretar. Y cuando dice que el demiurgo crea el mundo, mirando al modelo, bla, 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 bueno, no está diciendo que existió un artesano divino que de algo que no estaba, ¿no? Y que con unos materiales ahí forjó el mundo que antes no estaba y empezó a estar. No hay que entenderlo así. Plotino es de estos, de los que cree que no hay que entender el relato del Timeo de manera literal. Entonces el mundo, el cosmos sensible es eterno para Plotino y también para Aristóteles. La discusión ahí es qué había dicho Platón. Si Platón estaba en lo correcto, dijo que el mundo era eterno y solo explicó este mito de una manera que algo... O, como dice Aristóteles, Platón se equivocó. Platón caracterizó mal al mundo porque creyó que era algo que tenía un comienzo en el tiempo y no. Los platónicos medios sí hicieron esta lectura literal del Timeo, ¿no? Que sí algunos sí y otros no, y otros no sabemos. Hay de todo, hay de todo. Gracias. Hay de todo, como siempre en la vida. La discusión respecto de cómo leer el Timeo de Platón, si de manera literal o no literal, arranca entre los propios discípulos de Platón, Aristóteles entre ellos, y se continúa hasta nuestros días. Es un debate que uno puede rastrear desde el siglo IV hasta el siglo XXI y que se sigue debatiendo. ¿Qué conviene hacer? ¿Cómo conviene entenderlo? Pero bueno, por lo menos con Plotino sabemos que él no lo interpretaba de manera literal. Bueno, bien. Retomo una cosita de lo que leímos y después avanzamos respecto de la noción de potencia primera. Eso no quiere decir que sea la única potencia. O sea, uno podría decir que todo, salvo la materia, que ya no tiene potencia en el sentido activo de capacidad de producir, porque es meramente en potencia. Todo para Plotino tiene esta potencia, pero ¿por qué todo? Yo en tanto ser vivo también tengo mi potencia productiva. ¿Cómo están explicadas todas estas potencias que componen el mundo y el mundo inteligible también, el sensible? Como provenientes de lo uno. Como provenientes de esta potencia primera. ¿Y ahí cuál es la relación? ¿De imitación? Imitación. O sea, toda la productividad que hay en nuestro mundo es por imitación de este primer principio que también es una potencia, solo que primera y por lo tanto la más potente, porque es esa potencia de la cual vienen todas las potencias.
potencias, poderes, ¿sí? Para sacarnos un poco esta idea de lo en potencia aristotélica. Potencia productiva, potencia generadora, ¿sí? Pero no fueron capaces los antiguos de pensar a la materia como en potencia, en el sentido de que hoy se dice la energía potencial, por ejemplo, de un arco que está tensado y la flecha va a ser disparada. O sea, no lo pensaban, o sea, no se pasó por la cabeza, digamos, la materia puede tener esa especie de potencia. Capacidad, decís vos. Potencia en el sentido de capacidad. Bueno, el sentido físico moderno de la energía potencial, de una no sé gomita muy bien que cuál está... es el sentido moderno de la energía potencial. Pero bueno. Lo que podría llegar a ser con esa energía que está acumulada, digo. Claro, lo que podría llegar a pasar. Bueno, hay algo de eso, quizás no dicho así, pero hay algo de eso, ¿no? Digamos, la determinada materia, pero no el concepto de materia en general, sino determinada materia, tiene una serie de capacidades y es receptiva de determinadas formas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer un cuchillo, no lo voy a hacer de agua. Porque el ser cuchillo, ¿no? La forma de ser cuchillo es la capacidad de cortar, es eso. Y para eso necesito una materia que tenga esa capacidad, ese el poder correspondiente a esa forma. Así que sí hay algo de eso, el problema ahí es cuando hablamos de la materia particular de una forma y cuando hablamos del concepto de materia, ¿no? En general, como sustrato último, absolutamente indeterminado, ¿no? Que es pura potencialidad, así indeterminada. Después, cada cosa puede ser explicada en virtud de la interacción entre forma y materia, ¿no? Pero eso ya hay que ir a los casos particulares, y ahí no es la materia, es esta materia de esta forma, ¿sí? Así que ahí tiene que ver con los niveles de análisis, capaz. Espero que se haya entendido esto. Igual no se preocupen, ya vamos a seguir ahondando en estas cuestiones. Forma y materia, si bien lo acuña Aristóteles, esa distinción, el ilemorfismo, después la tradición platónica y la filosofía antigua en general, medieval, siguen usando esos conceptos. Sí, les introducen algunas modificaciones, pero en la explicación, la tradición platónica tiene esta idea de que Aristóteles dio en el clavo y forjó una serie de conceptos que vienen bárbaro, pero para explicar lo sensible. Para explicar lo sensible, materia y forma, las categorías aristotélicas van perfectas. Dice, está buenísimo Aristóteles, estamos de acuerdo, esto es como a partir de Porfirio esto queda absolutamente claro, pero yo creo que en Plotino también está. Lo que sí, el problema de Aristóteles es que forjó una serie de categorías y de explicaciones que van para lo sensible, pero no van tan bien para lo inteligible. Para lo inteligible va bien Platón. Entonces, en ese sentido, las escuelas neoplatónicas hacían una especie de currícula de estudios, ¿no? Y lo primero que se estudiaba era Aristóteles, sobre todo las obras lógicas, categorías, porque venía bárbaro para hablar o entender las realidades inferiores, el mundo sensible, y después ibas ascendiendo en tus estudios, ibas estudiando, cada vez podías acceder a explicaciones más complejas y ahí pasabas a estudiar Platón, que explicaba bien las realidades inteligibles, ¿no? Así que, de nuevo, no es que se descarte Aristóteles, ni mucho menos, se lo integraba al estudio de la realidad porque había forjado conceptos que venían muy bien para explicar las cosas hasta un cierto nivel. Igual Plotino usa mucho de la descripción aristotélica, un poco dejando el pie para lo que van a ver hoy, del primer motor inmóvil para caracterizar a esto segundo. Y ahí la crítica es que creyó que eso era lo primero, ¿no? El nous, este intelecto que se piensa a sí mismo. Y dice Plotino, bueno, todo bien con esa unidad entre lo que piensa y lo pensado, que está en el nous aristotélico, pero eso no es absolutamente simple. Ahí ya hay una composición. Entonces no puede ser primero, tiene que ser segundo. Lo van a retomar este tema un poco en el teórico hoy, por eso también lo menciono. Bueno, entonces vimos la noción de imitación como esta noción que es platónica también, ¿no? Donde todas las perfecciones y las potencias que componen el mundo, sensible e inteligible, en realidad son así porque derivan de esta perfección
y potencia primera que está en el principio y que es necesario para que precisamente sea principio de todo. O sea, que nada quede por fuera de su poder. ¿Avanzo? Avanzamos, ¿no? Fíjense acá el argumento que va desde abajo hacia arriba, ¿no? Dice, bueno, fijémonos qué es lo que pasa, qué es lo que vemos en nuestro mundo. Dice, vemos que cualquier cosa que alcance la perfección genera y no soporta permanecer en sí misma, sino que produce algo más. Acá aparece la noción de generación y de producción. Entonces, fíjense que al hablar de potencia primera, enseguida pasa a hablar de generación, que dijimos que es metafórico, no en un sentido de generación en el tiempo, y de producción también, no en el tiempo. Aunque acá está hablando de las demás cosas, así que acá sí podría estar involucrada la perspectiva temporal. Pero esto es lo que nos permite entender que acá está hablando de potencia, en tanto potencia productiva, potencia generadora. Y dice, esto pasa en toda la realidad. En toda la realidad, cuando algo llega a su perfección, a su madurez, genera, produce. Otra cosa. Y esto es así, dice Plotino, estoy justo arriba de la línea 30, del número 30, y esto es así no solo para aquello que posee elección, sino también para cuando engendra sin elección, e incluso para las cosas inanimadas. Acá hay una especie de clasificación de las entidades del mundo sensible, aquellos seres que tienen elección, los que no tienen elección, y los que son inanimados, no tienen alma. En todos los casos hay generación, ¿no? Perdón, ¿puede ser que... ¿Quiénes son los que poseen elección? Perdón. No, es una pregunta sobre la oración anterior que me quedó que dice que cualquier cosa que alcance la perfección genera y no soporta permanecer en sí misma. Sí, ahora íbamos a volver sobre eso de permanecer, ¿no? El nous también puede generar y no soporta permanecer en sí mismo, pero no es perfecto. Es perfecto también a su modo, pero no es lo más perfecto. Por eso está bueno que haya usado el superlativo antes, lo más perfecto de todo. Hay como una gradación de perfecciones, si se quiere. Todo ahí oculto en una palabra. Y un ser humano también, en cierta medida, alcanza su perfección y genera. Todas las cosas se desarrollan buscando su perfección. Pero no llega a ser perfecto. No llegan a ser lo más perfecto, lo primero, pero llegan a la perfección que les propia. Claro, igual eso, no es como que cada uno tiene su perfección igual. Claro, cada claro. cosa. Sí, cada cosa tiene su perfección. De hecho, fíjate que cuando usa el concepto de imitación, dice las demás potencias habrán de imitarlo tanto cuanto puedan. Entonces, cada cosa va a ser perfecta porque imita la perfección del principio, pero lo imita en la medida de sus capacidades. Y en ese sentido no van a llegar a ser lo más perfecto de todo. Ahí, bueno, habría que ver en qué medida el ser humano, cuando hace este camino de regreso, se identifica con eso primero o no. Esto es un problema en la filosofía plotina, es un problema. Pero bueno, en cualquier caso, si se identifica, deja de ser lo que es y es lo primero, lo uno. Entonces, no es que solo lo uno o lo primero es perfecto. Cada cosa va a tener su perfección propia, pero lo primero es lo más perfecto y es esa perfección a partir de la cual se van a dar todas las demás perfecciones, por imitación, podríamos decir. Ya vamos a volver sobre la cuestión de la permanencia, ahora sobre el final de la clase. En relación, me gustaría hablar un poquito del artículo de Santa Cruz, escucharlos, que entendieron de ahí. Pero hay una especie de clasificación, ¿no? Los que poseen elección, los seres que poseen elecciones eligen engendrar cuando alcanzan su perfección, su plenitud. ¿Quiénes serían estos seres o estas cosas que poseen elección? ¿Los que tienen alma? No todos los que tienen alma poseen elección. Los seres humanos. Los seres humanos, concretamente. Los seres humanos, ¿sí? Los que no poseen elección podríamos pensar en los animales, en las plantas, que sí poseen alma vegetativa y sensitiva, digamos, pensando en el esquema aristotélico que Plotino retoma. Poseen alma, pero ya no poseen elección. Y después están las cosas inanimadas. Y fíjense que en todos los casos hay generación. Uno dice, bueno, pero ¿en qué medida las cosas inanimadas generan?
Y bueno, acá pone ejemplos de elementos, ¿no? Por ejemplo, el fuego calienta, la nieve enfría. Y eso es generación, eso es productividad. El fuego, por ser fuego y ser caliente, calienta otra cosa y en ese sentido genera calor en otro. Y eso también es potencia productiva en el caso del fuego, ¿no? En el caso de un ser humano será dar a luz a otro ser humano. Entonces el fuego calienta, la nieve enfría. Estos son ejemplos de potencias productivas en el nivel de lo inanimado. Y también los fármacos producen sobre otro el efecto que les corresponde. ¿Sí? Son 3 ejemplos clásicos que vamos a ver que reaparecen en el capítulo 2 de este tratado. Plotino va a retomar el ejemplo del fuego. Por eso fue tan amable de cerrar la puerta. Sí. Cerró la puerta, está Sí, bien. sí. No lo vi que cerró la puerta. Bueno, Hizo algo bueno. bueno, pensemos que es por el bien. Seguro están haciendo algo que Probablemente. tiende al bien. Así que, Queremos pensar eso. el ejemplo del fuego, les decía, va a reaparecer en el capítulo 2 cuando Plotino introduzca una doctrina que nos va a llevar una clase desentrañar, que es la doctrina de la doble energía o del doble acto o de la doble actividad, donde dice que cada cosa tiene una actividad propia, lo vamos a retomar, por ejemplo el ser caliente del fuego, y concomitantemente, por ser el fuego caliente, va a tener una actividad segunda o derivada, que es calentar, emitir calor, podríamos decir, emitir calor. Y una cosa necesariamente conlleva a la otra. No podría darse que el fuego sea caliente y no emitiera calor. Entonces, esa doctrina del doble acto va a ser fundamental para entender en qué sentido lo primero produce del modo en que lo hace. Bien, esto respecto de los ejemplos. Entonces, fíjense que el fuego, la nieve, los fármacos, en fin, dice Plotino, no voy a seguir enumerando, todas las cosas, todo, en tanto pueden, importante de nuevo, en la medida de su capacidad, imitan al principio, de nuevo el concepto de imitación, imitan al principio buscando, dicen, eternidad y bondad. Acá, bueno, la cuestión de la eternidad es complicada porque ya les dije que la eternidad corresponde al nivel segundo propiamente, pero aparece, sí me quiero quedar con la cuestión de la bondad, porque inmediatamente va a aparecer otra de las caracterizaciones típicas de esto primero en Plotino. Ya apareció el hecho de ser uno, y la otra es ¿cuál? El bien. Y acá aparece, fíjense que a propósito de la noción de perfección y de la noción de potencia activa, de potencia productiva, aparece la noción de bien, ¿no? Y la noción de imitación, ¿no? La noción de imitación como, bueno, todas las cosas imitando este principio primero, que es el fin de todo, que es el bien. Y acá viene una pregunta retórica de Plotino, estoy en la línea 35. Dice, bueno, si esto pasa en todo, si el fuego, la nieve y todo imita al principio y por lo tanto produce, ¿cómo entonces lo más perfecto, es decir, el bien, o sea, lo primero, lo más perfecto, el bien, cómo podría quedarse en sí mismo, como si fuera celoso de sí o bien impotente, si es potencia de todas las cosas? ¿Cómo seguiría siendo principio? ¿No? Son todas preguntas retóricas. O sea, sería imposible que si en toda la realidad hay productividad cuando se alcanza la perfección y toda la realidad imita al principio primero, ese principio primero no fuera productivo, no fuera potente, no fuera una potencia generadora. Si fuera impotente, ¿no? Acá aparece bien la negación de la dynamis, la adynamia, la impotencia, que es una palabra que usamos mucho en sentido sexual y en el mundo griego también, pero bueno, acá está aplicada a... Está señalada la imposibilidad de que algo que sea principio sea impotente, sea no generante, no productivo. No sería principio. No sería principio.
Entonces acá Plotino está negando que esto primero, simple por sí, diferente, esté como aislado en su mundo y que todo lo otro que hay, si es que hay algo otro, no tenga nada que ver con eso, ¿no? ¿No es un poco una contraposición también al primer motor inmóvil? Porque de todas las características que da Aristóteles, el primer motor es todo... Pero es motor. Claro. En ese sentido mueve. Claro, mueve, pero... Él no se mueve, pero mueve. Claro. Sí. Está bien, y vos le decís, bueno, acá, si todo se mueve por causa de él, él se tiene que mover también. Claro. Bueno, ahí es donde empezamos con las complicaciones y con las paradojas plotinianas. Porque en cierta medida no se mueve lo uno. En cierta medida va a decir permanece en sí mismo. Pero en cierta medida no puede permanecer en sí mismo como si tuviera envidia, porque si no, no sería algo perfecto y bueno. El bien es la perfección por excelencia, ¿no? Entonces, si lo uno, todo lo que él es, esa potencia que tiene, se la guardara para él, sería mezquino. Acá aparece un concepto, y vamos un poquito al artículo de Santa Cruz en los minutos que nos quedan. Entonces, me pongo los anteojos, miro el pizarrón y no veo nada. A propósito de esta noción de perfección y de potencia, aparece la mención del bien, ¿no? Lo primero como el bien. Y entonces la imposibilidad de que sea, acá traducimos... Mezquino, no, acá traducimos celoso. Celoso, mezquino, envidioso. Sí, es el concepto de fonos que tienen desarrollado en el artículo de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque es un tópico que aparece en el Timeo de Platón. Y es el tópico del Timeo de Platón que Plotino... acá, perdón. Translitero. Platón en el Timeo, en el pasaje 29, creo que C, lo debo tener por acá anotado, está caracterizando al demiurgo, también en su actividad productora, y dice el demiurgo era bueno, y por lo tanto no anidaba ninguna mezquindad, ninguna envidia, ningún celo, zonos. Y por lo tanto quería que lo creado, que lo generado, el cosmos, sea lo más semejante a él, lo más semejante posible a sí mismo, porque no tenía esta mezquindad. Entonces, Plotino acá, al mencionar la perfección y la potencia productiva de lo primero, da su caracterización como bien, y ahí entonces inmediatamente esto le hace remitir al Timeo y a negar la posibilidad de que sea envidioso. Si fuera envidioso no sería bueno, si no es bueno no sería perfecto. Si no es perfecto, no puede ser principio. Sí. Era lo que había dicho la profesora Domingo, teórico medieval, era sí. Que a partir de eso, del Timeo, sí. Los católicos toman el principio de que el bien es siempre inclusivo así. O sea, como es bueno. Creo que el artículo de Santa Cruz también hace mención a ese principio de la difusividad de lo perfecto y del bien. Es contradictorio decir que algo es perfecto y entonces, por lo tanto, eminentemente bueno, como la perfección, si no da eso que es. ¿No? Eso sería el ser mezquino. Por eso, ¿cómo traducir zonos? Siempre es celoso. Celoso es alguien receloso, ¿no? Alguien que se guarda lo que tiene en lugar de... Entonces... mezquino quizás sería mejor. Perdón. Sí. Lo primero es bueno porque es perfecto. Sí, acá ojo, porque Platón decía que era bueno, pero Plotino dice que es el bien. Agatón. No usa el adjetivo masculino, lo usa en neutro, y en ese sentido está sustantivado, ¿no? Es el bien. Y esto, bueno, vamos a ver dentro de la semana que viene, no la otra, un filósofo anterior a Plotino, que es Numenio, que hacía una distinción entre el bien y lo bueno como causa de cualquier cosa, el bien como causa de cualquier cosa buena, perdón. Sí. Entonces, las cosas serían buenas, o el intelecto podría ser bueno, y el bien es la causa. Pero me querías preguntar otra cosa, esto es una aclaración que hice
El bien como causa de toda la bondad que deriva de él. Y por eso es perfecto. A ver, yo creo que sería mejor decir que al ser perfecto no puede sino ser el bien. Más que bueno, ser el bien. El bien en sí, el bien supremo, primero. Sí. Y vamos a ver, ahora les doy la palabra. Vamos a ver una perspectiva como la del Numenio, que decía que había dos principios, uno del bien y uno del mal. Entonces el bien no es principio de todo, porque hay cosas que dependen del principio opuesto. Pero esto ya lo vamos a ver. Sí. O sea, la línea para atrás sería que si fuera celoso no sería el bien, entonces no sería perfecto y no sería lo primero. Sí, no sería principio. No sería principio. No sería autosuficiente, no sería sí, pero... Está bueno que jueguen un poco, les voy a dejar una actividad en el foro para que jueguen un poco a ver cómo armar argumentos a partir de estas características. No hay un único recorrido argumental, el texto de Plotino es lo bastante ambiguo, no sé si ambiguo, pero no es súper preciso en la argumentación y sin embargo nos deja pistas para que podamos armar diferentes caminos argumentativos, nosotros como lectores, me parece, al menos es una propuesta de lectura. Sí. Perdón, querías preguntar Maxi, sí. Y después allá atrás. Bueno, no sé quién estaba primero. No, pero de primero atrás. Dale. No, digo que si fuese celoso, tendría como una por carencia, aparte de lo uno. Aparte de, o sea, como un no ser distinto, digamos. Por claro, eso sí. Sí, sería, ser celoso es una suerte de privación de bondad. Claro, por eso Sí. Sí. No tendría, no sería consecuente con su perfección. Sí. Es que en relación con esto de la generación de las cosas negativas, en un momento Plotino el ejemplo del fármaco, también puede ser veneno, y también tiene una potencia. Claro. Sí, fíjate que acá, habló de los fármacos que producen el efecto que les corresponde. Claro, nunca dice si es remedio o veneno. No dice si es remedio o veneno. Y hay una tercera acepción ahí de fármaco que también para algunos se está jugando en estos pasajes donde Plotino usa ese ejemplo, que tiene que ver con las tinturas, que también se llamaban fármacos. Las tinturas que se usan ahí también, la tintura por ser como es, tiñe otras cosas. Claro. Así que la palabra esa fármaco sí es bien ambigua. Pero sí, acá iría bien con cualquiera de los dos sentidos, el positivo de un remedio y el negativo de un veneno. Todo produce, o sea, el remedio cura a otro, produce un efecto benéfico y el veneno también envenena a otro. También el fuego y el hielo, como dijo la profe también en la otra clase, que el fuego puede quemarte o calentarte, o la nieve puede congelarte. Sí, y ahí ya no depende de él. El fuego es lo que es y genera calor. Después, lo que pase con ese calor es... Sí. Bueno, entonces, fíjense que acá tenemos, en este pasaje, esta idea de que lo primero no puede quedarse en sí mismo, ¿sí? No soporta, antes decía, cualquier cosa que alcance la perfección genera y no soporta permanecer en sí misma, ¿sí? Esto estaba antes de la línea 30, entre la 25 y la 30, y ahora dice... ¿Cómo podría quedarse en sí mismo como si fuera celoso? O sea, no puede quedarse en sí mismo como si fuera celoso. Esa es una parte de lo que podemos llamar en términos generales el problema de la permanencia. De que lo primero, por ser como es, principio, perfecto, potencia productiva, bien, no puede ser celoso y no puede permanecer en sí mismo como sin producir. El argumento sería, si todo produce, el principio de esa totalidad donde hay productividad tiene que ser súper productivo. Y después la otra parte, perdón, ya te dejo, la otra parte que Plotino va a señalar repetidas veces en 5.4 y que está un poco relacionada con esta idea de ser por sí y de ser simple también, es que el primer principio permanece en sí mismo.
Entonces, por un lado, no permanece en sí mismo y por el otro lado, permanece en sí mismo. Esta permanencia en sí mismo del primer principio también es una cita del Timeo, que trabaja la profesora Santa Cruz, que vamos a revisar la clase que viene cuando aparezca en el texto, ¿no? Que permanece en su propia índole, en su propio carácter. Entonces acá tenemos la paradoja. ¿En qué quedamos? ¿El primer principio permanece en sí mismo o no permanece? La respuesta es las dos cosas. Hay dos preguntas. Allá atrás tengo la pregunta de alguien, pero antes alguien había hablado, no llegué a identificar quién era. No, que sí. Todas las descripciones que hacen si bien usa la derivación, viene de lo sensible. O sea, justifica la existencia a partir de lo sensible. Sí, en este caso hay un argumento que va por ese lado. Sí. Si en lo sensible pasa esto, en el principio de eso sensible tiene que recontrapasar. ¿Sí? Pero uno podría decir que eso vale solo para algunas características, porque en lo sensible hay multiplicidad. Entonces el argumento es, el principio de eso múltiple tiene que ser una unidad. Sí, bueno, para no llegar a una regresión a lo infinito. Por eso está bueno que diferencien las características simple, uno, que tiene el primer principio y que lo hacen diferente del resto de las cosas, que ya no son simples, sino que hay composición, que ya no son solamente una, sino que también hay multiplicidad. Y estas características que están en lo inferior, por ejemplo, potencia productiva, y que están también en lo superior eminentemente, porque la opción sería decir que si en lo inferior hay potencia, en lo uno hay impotencia, y eso ya no va. ¿No? Decir que lo uno es impotente. No va porque precisamente porque uno podría decir, bueno, es suprapotente. Y acá Plotino no dice que es potencia. Y que las otras potencias son potencias porque lo imitan. Una potencia primera, una potencia de todo. ¿No? De nuevo, antes había dicho principio de todo y ahora va a retomar la idea de ser una dynamis panton, potencia de todo. Que es lo que aparece justo al final de lo que leímos, ¿no? ¿Cómo podría quedarse en sí mismo como si fuera celoso de sí o bien impotente si es potencia de todas las cosas? Antes había dicho que era potencia primera y ahora dice es potencia de todo. Si es principio de todo, es potencia de todo. Entonces fíjense cómo está ligando acá la noción de principio, de perfección y de potencia, de poder, diría yo, de capacidad productiva. ¿Se entendió eso que decíamos recién, no? De que la potencia no es algo que se le niegue al primer principio. Porque eso lo haría mezquino, celoso. Y por lo tanto no podría ser identificado con el bien. Que es una perfección y por lo tanto no sería perfecto. Sí, antes estaba el compañero que... me olvidé tu nombre. Y el tuyo tampoco me lo dijiste. Díganmelo, así me los voy aprendiendo. Sí. Romero. Respecto de permanecer o no permanecer en sí. Sí. En todo medieval no me puedes dejar esta duda. Cuando vemos el platonismo. Es paradójicamente inmanente y trascendente a la vez. Uno podría decir eso. Permanece en sí mismo y en ese sentido es trascendente. Y no permanece en sí mismo, sino que es causa productiva, es potencia productiva y está en todo, y en ese sentido es inmanente. Para mí lo que hay que tener ahí cuidado es muchas veces trascendencia e inmanencia son categorías, ¿no? Que no están así tal cual en Plotino. Plotino dice cosas que nosotros podemos interpretar como mediante las categorías de trascendencia o inmanencia, ¿sí? Así que las podemos usar, siempre con ese cuidado, de que muchas veces Plotino va a decir cosas que pueden ser interpretadas como, depende cómo argumentemos, ¿no? Apuntando a la trascendencia o a la inmanencia, depende cómo lo veamos, ¿sí? La trascendencia más que nada tendría el legado platónico más que otra cosa, pues. A mí siento que solo por el uso de Platón viene. Sí, y siempre pensar que la trascendencia es un término relativo siempre, inmanencia también, se es trascendente de algo o inmanente a algo. Entonces, las ideas platónicas son trascendentes respecto de lo sensible, ¿no? Aunque también está todo el vocabulario de la presencia, por ejemplo, que apuntaría a cierta inmanencia. Inmanencia al modo de la causa. Fíjate que la noción misma de causa cruza las categorías de trascendencia y de inmanencia.
Lo que pasa es que, bueno, al menos a mí me da la sensación de que trascendencia siempre implica una duplicidad y que... Bueno, una diferencia. Sí. Alteridad, sí. En medieval, por ejemplo, con el concepto de teofanía, sí. Da más la sensación de una causalidad inmanente. Sí, igual siempre la inmanencia en la tradición platónica va a ser relativa, ¿no? Digo por contraposición a otras posturas donde esa inmanencia, como la estoica, por ejemplo, donde el logos es el universo, o sea, no es otra cosa afuera, está ahí, está atravesando todo. Así que, sí, hay que ser siempre cuidadoso cuando se aplican categorías que no están en el propio texto y usarlas con cuidado y saber qué es lo que estamos diciendo, ¿sí? Yo había dicho, sí, vos. tenía una duda respecto al anterior, que habías dicho como que, o sea, respecto de si la imitación se queda corta entonces, porque hay cosas que lo segundo imita y hay cosas que no. ¿Se entiende? Lo segundo imita lo primero en tanto cuanto puede. El problema es ese resto que no puede. Puede llegar a ser tal cual la simplicidad de esto primero, no porque si no sería lo primero y no sería lo segundo. No es que todo es por imitación, hay cosas que sí. Es que siempre la imitación va a implicar semejanza y diferencia. Siempre va a implicar las dos cosas, ¿no? Como una foto respecto del original, lo imita, ¿no? Una pintura respecto al original, lo imita. Claro, si no, la pintura de una persona imita a la persona, ¿se le parece? Sí, pero esa foto puede comer como puede la persona y no. Bueno, entonces siempre el concepto de imitación siempre está las dos cosas, semejanza y diferencia. Y además acá encima está el tanto cuanto pueden, de nuevo el poder o la capacidad. Así que sí, y eso va explicando esta jerarquización que estructura lo real. Porque si la imitación en realidad fuera ser el principio mismo, igual, idéntico, habría solo lo primero y no habría esta, podríamos decir, degradación jerárquica que se va produciendo a medida que hay un progresivo alejamiento de esa simplicidad y de esa unidad del primero. Va habiendo cada vez mayores niveles de multiplicidad hasta llegar a la materia que es el límite, donde ya esta potencia productiva del principio se agota, ¿no? Y ahí tenemos las imágenes que nos ayudan a entender esto, la imagen del foco de luz y la luz que irradia, que es progresivamente menos luminosa hasta que ya no hay más luz, ¿sí? Es el límite. Espera que había alguien allá atrás y después, sí. Con respecto a la pregunta que hizo el compañero. Sí, trascendencia e inmanencia. Siempre aparece esa pregunta. Sí, digo, puede ser que lo uno sea trascendente en el sentido en el que está más allá del ser y que sea inmanente en tanto es causa de lo segundo que es un múltiple. Sí, esa sería una muy buena explicación. Fíjate que ahí dijiste, es trascendente respecto del plano del ser. Claro. Siempre conviene cuando se usa trascendencia e inmanencia decir respecto de qué plano, porque en fin, las ideas platónicas son trascendentes respecto al mundo sensible, no son trascendentes respecto al plano del ser, son el ser, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado cuando hablamos de trascendencia o inmanencia de qué lo estamos diciendo y respecto de qué lo estamos diciendo. Entonces, sí, inmanente al modo de la causa, al modo en que la causa está de alguna manera presente, ¿no? Causando lo que causa. Sí, esa sería, creo que es una buena explicación. Sí. Mencionaste la materia. Sí. Y leyendo el texto de Santa Cruz, llegué a una parte donde realmente me confundí. Y dice, lo copié textualmente, Santa Cruz expresa, paradójicamente lo uno y la materia exhiben características similares: simplicidad, no ser, ausencia de forma, infinitud, potencia, imposibilidad de ser aprendido por vía racional. Sí. Sobre todo lo que dice, dijimos que la materia se iba acercando a la multiplicidad, pero acá dice características similares, simplicidad, no ser, esa parte. Bien, ¿quién se anima a responderle? ¿Tu nombre? Graciela. Graciela. ¿Quién le explica a Graciela esto que dice Santa Cruz, que es cierto que las mismas cosas se pueden decir de lo uno y de la materia? Es así.
Hay que ver qué sigue diciendo ahí el texto. Porque para mí... Sí, después dice lo uno es positivo y perfecto y la materia negativa e inferior. Y ahí está, esa es la respuesta. Porque una cosa es decir que lo uno es no ser, y otra cosa es decir que la materia es no ser. Estamos diciendo lo mismo de las dos cosas, pero no estamos diciendo lo mismo. Porque ¿en qué sentido lo uno es no ser? Porque está más allá del ser y es causa del ser. ¿Sí? Puede ser pensado Es supraser, sí. Se puede pensar como exceso de uno y carencia de la materia. Exacto. Cuando negamos cosas de lo uno, bueno, lo hablamos un poquito en un momento de la clase con la cuestión de la determinación que preguntaba con María. Vos no estabas, pero ahora lo retomamos, viene bien insistir en eso. Entonces, una cosa es cuando negamos algo, porque eso primero está por sobre eso que estamos negando, el ser, la determinación, etc. La potencia no sería una cosa que se le niega a lo primero, sino que se le predica positivamente, pero también eminentemente. Y otra cosa es cuando negamos de la materia. Ahí lo negamos por carencia. Entonces la materia también es indeterminada, pero porque ya no tiene ningún tipo de determinación formal. Es como el límite donde esa determinación se agota. ¿Sí? Entonces una cosa es por exceso y el otro por defecto o por carencia. Y eso es interesante porque hace que el mismo lenguaje negativo nos sirva para caracterizar los dos extremos de esta cadena que es la realidad, ¿no? Pero en diferentes sentidos. Y eso ahí está todo. Eso es lo importante. Sí. ¿Entendiste, no? Sí. Puede ser que también porque, digamos, parecería ser que lo uno genera por necesidad y la materia también. Y el ser humano por la materia no genera. Pero el fuego y eso. Pero el fuego no es materia. No es materia. No, es materia, es forma, materia y forma. Forma. Y lo que genera es la forma. Sí. Forma, bueno, Plotino diría el logo, ¿no? Porque al nivel de la naturaleza lo que operan son las razones. O sea que esas cosas estarían por sobre los animales y los... ¿Qué cosas? Porque él da la descripción de cosas, ¿no? Sí. Que generan. Sí. Dice, las que tienen elección, sí. que dijimos son los seres humanos, sí. Después las que no tienen elección, sí. Que son, y después las otras cosas, digamos. Sí. Y ahí va lo más bajo del mundo natural que puede ir, que son los elementos. Pero los ejemplos son fuego y... Sí, y nieve. Inanimado, pues. Inanimado. Sí. Pero eso, ahí se refiere a cosas, básicamente. Sí, a cosas del mundo sensible. Pero esas generan también por sin elección. Sí. Puede ser que estemos en lo mismo, que uno lo hace más allá de la... Sí, yo creo que esa enumeración que hace Plotino ahí y esa clasificación tiene por objetivo mostrar que en todo hay productividad, incluso porque uno cuando habla de generación piensa en los seres humanos que engendran. Parecería ser, ¿no? Que hay una escala básicamente ahí, digamos. Hay una escala en lo natural, sí. Entonces vuelve sí. Primero por necesidad, ¿no? Pero ahí la cuestión de la... Bueno, ya vamos a ver en qué medida hay una necesariedad en la productividad, incluso acá. Sí. Pero esa necesariedad no implica que haya una necesidad que constriña a lo primero. ¿Puede ser que sea lo mismo, que uno es por exceso y el otro es por defecto que genera? No, ¿por qué el fuego por defecto generaría? Genera en su nivel. Y lo primero genera en este nivel primero. Y básicamente lo que genera lo primero es todo, porque esto segundo es todo. Es una instancia donde está contenido todo en tanto forma, en tanto ser. Y después lo que viene va a estar a su vez generado por estos segundos. ¿Sí? Por eso este principio de todo y potencia de todo, ese todo lo podemos entender en un sentido general, como todo lo que viene después, segundo, tercero, el mundo sensible, todo, o lo podemos entender estrictamente como esta totalidad que es lo segundo. Pero esa elección que tiene el ser humano es como... Viene en lo de más abajo.
depende del alma racional. Porque tiene alma, sí. Tiene como libre albedrío, digamos. Es un tema complicado el del libre albedrío y la necesidad en Plotino. Hay un tratado dedicado a eso en Plotino. Es bien complicado. Ya después lo retomamos. Con la cuestión de la doble energía. Sobre todo, en el ser humano se habla de libertad, por supuesto. Hay una cierta necesidad también en su vida, pero eso respecto de la dinámica de la vida humana, bueno, ahí Plotino lo va a explicar apelando a estoicismo, epicureísmo. El problema es acá, ¿no? El problema es cuando lo queremos aplicar a la manera en la que produce lo primero, ¿sí? Si tenemos tiempo decimos algo acá. En 5.4 no se trata mucho esa cuestión, pero sí se va a hablar de la necesariedad de la productividad. De hecho, ya voy a terminar porque es la hora, de hecho ya es recontra la hora, pero bueno, aparece en la última parte de este capítulo 1, dice, es preciso también que algo se genere a partir de él, se ha de haber algo otro, y tome su existencia precisamente de él. En efecto, que tome su existencia de él es necesario. Ahí aparece, ¿no? Una necesariedad en que esto segundo existe a partir de lo primero. Lo vamos a retomar la vez que viene. Pero, ¿y en qué sentido habría necesariedad en lo primero? Porque vos antes hiciste alusión a que inclusive podría haber necesariedad en lo primero. Sí. Habíamos dicho que era G y que no podía, por tanto... depender de otra cosa. Claro. Sí, es una suerte de necesariedad intrínseca, no algo que lo consigne desde afuera. Claro. Por ser como es. Claro. Ya vamos a hablar de este tema, no se preocupen. ¿Qué es protréptico? Lo que dice en el artículo de Santa Luz. Protréptico es como incitador a la filosofía, ¿no? Invitador. Exhortativo. ¿Cómo? Exhortativo, eso. Para firmar, ¿dónde quedó la lista? Sí. La lista de la asistencia. Para la clase que viene, las lecturas van a estar en el cronograma del campus, pero básicamente tienen que repasar este capítulo 1, leer el capítulo 2, que vamos a empezar la vez que viene, y leer un artículo de Martino, de Gabriel Martino, a quien hoy van a conocer, que se llama Aspectos de la exégesis plotiniana. Igual está en el cronograma del campus ya puesto, así que lo miran así. Vayan al teórico, agarren un café y vayan al teórico, que si no...